Acá. ¿Listo? ¿Listo, Juan? Ya, buenas noches, amigos de la Central Gerontológica Internacional del Adulto Mayor. Como todos los meses, el área de psicología nos toca presentar un tema referente a la psicología. Como coordinador del área de psicología, en esta oportunidad voy a presentar a un colega, Abel Mancía, que es uno de los expertos en primeros auxilios psicológicos, ¿no? En caso de desastres. Para esta oportunidad, él nos tiene preparado un tema muy importante y siempre vigente. Sabemos que el Perú es una zona sísmica y en cada momento estamos siempre como latentes a un acontecimiento. Por eso es que le he pedido a Abel tratar este tema pues, para poder nosotros saber qué hacer y afrontar con todas las bondades que tiene un psicólogo en estos primeros auxilios psicológicos para adultos mayores en caso de desastres. Lo dejo pues entonces a Abel Mancía para que nos dé una explicación de este tema tan importante. Adelante, Abel. Muchas gracias, estimados amigos de la Central Gerontológica Internacional, ¿no? Y gracias, estimado Luis, gracias, estimado Juan, y a los colegas por la participación. Bien, me están escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá desde el Policlínico de la Cruz Roja, donde trabajo, es justo para ver el tema tan importante, lo que es primeros auxilios psicológicos en los adultos mayores. A ver, es una realidad que en nuestro país, en el Perú, está dentro de la circunvolución del Pacífico, en donde por la cadena de la cordillera de los Andes, ¿no? Hay la incidencia cada cierto tiempo y recurrencia a la vez de eventos, fenómenos, ¿no? En este caso, un sismo, un deslizamiento, un huaico, una sequía, un friaje, lluvias, inundaciones, son propias de nuestra naturaleza, por donde, como estamos ubicados. Bien, entre tantos fenómenos, algunos en este caso naturales, de origen natural, ¿no? Y otros causados por el hombre, ¿no? También que lamentablemente, claro, los que son causados por el hombre, es importante qué acciones a nivel de cuestiones previas, antes de o cuando ocurre ya sí, el fenómeno, o después, cómo activarnos mediante la medida de protección, la medida de defensa, ¿no? Para poder mitigar muy porcentualmente todo el impacto, todo el daño que va a producir dichos eventos. El grupo de adulto mayor, que es una población muy vulnerable, ¿no? Acá en el Perú es muy importante su distribución, algunos yo también adultos, seguimos trabajando en diversas actividades y algunos, bueno, ya están en una situación de retiro, cese, jubilación, pero por el, el, el hábitat, por la situación donde nos encontramos, donde vivimos, estamos expuestos a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Por justamente lo que estábamos comentando, ¿no? La ubicación geográfica y demográfica de nuestro país. Dicho esto, ¿en qué cosa es un primer auxilio? ¿No? Un primer auxilio psicológico. Ocurrido el evento adverso, producto de la situación de la naturaleza, ¿no? O a veces por situaciones propias del hombre, ¿no? Va a ocurrir un impacto, un daño, ¿no? Un daño que va a afectar a la persona, a su hábitat, a la familia y a la comunidad, ¿no? Entonces, los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con la capacidad de cómo el profesional de salud mental, en este caso el psicólogo, en primera instancia, va a ayudar a mitigar, a amortiguar o a disminuir la incidencia en la frecuencia de la ansiedad, de los indicadores de tipo depresivo o de la activación de recursos
de defensa, ¿no? Que son necesarios para poder disminuir, poder mitigar, como vuelvo a repetir, el impacto de un dolor que se va a presentar. Porque una cosa es perder una vivienda, perder un bien, ¿no? Por un huaico, como ha ocurrido el año pasado y cada cierto tiempo se da, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona central de la Sierra de Lima y mismo Lima, ¿no? Al menos en la capital, ¿no? Y otra cosa es el tema emocional, cómo incide en nuestras respuestas mediatas o inmediatas para poder afrontar, ¿no? Como personas frente al daño producido. Entonces, el primer auxilio psicológico tiene como un objetivo, ¿no? Eh, restablecer la capacidad de afrontamiento de la persona afectada y proteger su integridad física y emocional. ¿Qué significa? Todos los días estamos expuestos al estrés cotidiano, ¿no? Del ritmo de trabajo, de los tiempos, de la calidad de vida que estamos afectados, etcétera. Pero cuando ocurre un evento adverso producido por un fenómeno de la naturaleza o por la acción del hombre, en algunos casos, va a afectar nuestra capacidad de afronte, va a afectar cerebralmente, mentalmente nuestra respuesta. Entonces, aquí es donde tiene que ver cómo le vamos a dar algunas herramientas, algunas medidas prácticas, operativas, para justamente ayudar a restablecer esa capacidad de afronte, ¿no? En otras palabras, como sabemos, por ejemplo, en el caso de los sismos, que es lo más frecuente, ¿no? Cuando hay un sismo es porque hay un movimiento al interior de la Tierra. Y cada cierto tiempo, minutos o segundos después, ocurre lo que se llama réplicas, ¿no? Como mini temblores, mini sismos. Entonces, lo que se hace en un primer auxilio psicológico es preparar a la persona que está afectada o a la comunidad que está afectada a tener la capacidad de restablecer las condiciones de preparación, vale la redundancia, para que aprenda a, mejor dicho, colocarse en la llamada zona de seguridad, ¿no? O desplazarse hacia una zona que sea más segura. Acordémonos, por ejemplo, lo que ocurrió en Pisco, ¿no? Lamentablemente, agosto del 2007, donde ocurrió un sismo de gran magnitud, casi grado 8, ¿no? Por decir, que afectó comunidades, afectó el hábitat, afectó zonas enteras, poblaciones enteras. Entonces se sugirió, ¿no? Mediante las autoridades correspondientes, desplazar, ¿no? Algunos núcleos habitacionales a otras zonas más seguras y de menos riesgo para que el impacto de la naturaleza no los afecte tanto como la primera vez, ¿no? Entonces, esa es una forma práctica de propiciar un mejor afrontamiento, ¿no? Porque no se puede predecir en qué momento vendrá el siguiente sismo o el siguiente evento de naturaleza adverso, pero sí podemos estar preparados mediante la prevención, mediante la educación, para aprender a enfrentarlo mejor, ¿no? Por ejemplo, ir a zonas seguras, zonas señalizadas, por decir. ¿Qué más? El otro objetivo del primer auxilio psicológico, ¿no? En el adulto mayor, por ejemplo, va a ocurrir estos temas, ¿no? Que el adulto mayor se va a sentir muy dañado en su estado emocional, la depresión, puede haber riesgo de ideación suicida o riesgo de querer, bueno, ya no seguir, porque vivencia cómo pierde una casa, cómo se le va un bien, por ejemplo, el año pasado en el huaico que hubo en Chaclacayo, que después de mucho tiempo se activó una quebrada Huascarán, ¿no? Muchos de las personas víctimas, no se llama pacientes, sino víctimas, afectadas por el huaico que se vino con todo, ¿no? Vio llorando, deprimiéndose, cómo perdieron todo, ¿no? Entonces, eso crea emocionalmente un impacto muy fuerte en su estilo de vida, ¿no? En su autoestima, ¿no? Entonces, el primer auxilio psicológico acá es cómo, primero, ubicar la persona en qué condición de salud mental está en ese momento y cómo ayudarlo mediante pautas operativas de afronte para que, bueno, se prepare para que no vuelva a estar en el mismo lugar, ¿no? O sea, desplazándose a otro lugar, por decir, ¿no? Otro objetivo es promover el soporte familiar.
En el adulto mayor, pensemos que ya está jubilado, está en cese, está en su casa, muchas veces solo, ¿no? Porque sus hijos ya mayores, familiares mayores, o es viudo, o es separado, está solo. Entonces ocurre una situación de evento adverso, ¿no? ¿Cómo queda? Queda muy afectado en su autoestima, porque ha perdido todo, va a recordar con mucha nostalgia, con mucha pena, situaciones de todo lo que le ha costado, ¿no? Ahorrar, juntar, comprar y perderlo así por una situación propia de un fenómeno natural o algo producido por el hombre, por ejemplo, un incendio, por ejemplo. Entonces, ahí donde va a necesitar soporte emocional, contención emocional, ¿no? Entonces, es importante que el primer auxilio psicológico en los adultos mayores va a tener mucha preponderancia en la forma como la persona afectada por el impacto, por el daño, va a primero a prepararse mejor dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento de memoria, porque la memoria ya no se optimiza, no se mantiene, en adicionar alguna medida de protección o alguna medida de contingencia que se puede dar, ¿no? Y en que tenga un soporte de contención emocional, que si no lo tiene por la familia, porque está solo, vive solo, lo puede recibir de amigos, de vecinos, de otras personas, de su núcleo laboral, académico, que pueden asistirlo, ¿no? De tal forma de que se va a ayudar a que pueda afrontar mejor esta situación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que no se, qué es lo que generalmente nos dice la experiencia de intervención, ¿no? Cuando vemos a un adulto mayor, ocurrió un sismo, por ejemplo, que es lo más notorio, lo que más se recurre en Lima, ¿no? El psicólogo, como profesional de salud mental, mediante un equipo interdisciplinario, como brigada, ¿no? Nosotros tenemos la Brigada Azul de Psicología de Emergencia, vamos a la zona de intervención ya previamente asignada, en este caso por el Ministerio de Salud y ya empadronado por la municipalidad respectiva. Por ejemplo, hemos ido el año pasado a intervenciones por el Colegio Psicólogo, por un grupo de brigada, a la zona de Chaclacayo, donde se activó la quebrada Huascarán después de mucho tiempo, para hacer una contingencia, un soporte emocional, un primer auxilio psicológico a las víctimas afectadas, ¿no? Nos tocó también ir a la zona de Cieneguilla, ¿no? La parte se activó una quebrada también en la zona muy dentro de Cieneguilla, el distrito de Cieneguilla, casi límite con Antioquía, y el límite a su vez con la provincia de Huarochirí, para dar primeros auxilios psicológicos. ¿Qué se hace entonces? La persona adulta mayor necesariamente, una vez que ocurre la incidencia de un sismo, de un evento adverso, las autoridades locales intervienen empadronándola. Ok, la primera acción de primer auxilio a nivel no psicológico es determinar si hay mortalidad, muertos, heridos, escombros, viviendas destruidas, casas siniestradas. Se hace un primer censo mediante un análisis EDAM, evaluación de daños y necesidades, para ver todo lo que perdió. Dicho esto, el psicólogo todavía no interviene. Luego, viene la provisión importante e inmediata de agua, víveres y un techo. Pero como muchos han perdido su casa o ya no hay posibilidad porque está en consideraciones de inhabilitado, entonces va a los llamados albergues o carpas o lugares que pueden estar en la zona de colegios o espacios ubicados, ¿no? De manera precautoria para que se puedan ubicar. Y allí los adultos mayores, ¿no? En grupo, en mini grupo, mediante, con el apoyo de un personal, un agente comunitario, va a estar asistido, va a estar pernoctando mientras espera su reubicación hacia otro lugar, ¿no? Y también mientras espera que los familiares, ¿no? Que algunos familiares que vienen de lejos, a unos amigos, lo puedan decir, bueno, vente a mi casa, vente a este lugar, ya no te quedes ahí, ¿no? Pero mientras tanto tienen que estar reubicados, empadronados, ¿no?
y asistidos en un primer nivel, ¿no? Agua, víveres, de un techo y también medicinas que puede recibir. Esas personas adultos mayores, una vez empadronadas, no, el psicólogo que hace es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero para poder establecer una detección del daño que le ha sido causado, ¿no? Los parámetros de proceso de asistencia, de primer auxilio psicológico es, ok, nos vamos a identificar quiénes somos, preguntamos si necesita ayuda, ¿no? Porque no podemos entrar en un tema de imposición, tenemos que ser asertivos, ¿no? Nos identificamos, venimos con el grupo de brigada médica, brigada de enfermería, todo un equipo, ¿no? Ya estamos en un lugar siniestrado, llámese una carpa, un albergue, puede ser la misma casa, así que vamos a hacer visitas domiciliarias en lugares donde todavía su casa no ha sido dañada, pero sí la casa vecina, el parque, ¿no? Entonces nos identificamos, vamos en la disposición de ayuda y vamos a tratar de ser asertivos en la forma de que decirle, bueno, que describa más o menos qué es lo que pasó, qué es lo que ha pensado a pasar la noche, y luego darle una suerte de pautas de relajación, ¿no? Explicación, y ver la posibilidad de contactos con, en este caso, familiares, vecinos, amigos, por el cual a lo mejor él se quiera ya, si es que está en su casa, eh, de irse, ¿no? Mudarse, por decir, ¿no? Eso va a demorar un pequeño tiempo, porque hay que establecer contactos y nexos a nivel de las autoridades locales, a unas instituciones, ¿no? Entonces, la idea principal acá es mitigar el sufrimiento, amortiguar el daño en el aspecto emocional y tratar de estabilizar el autoestima, el autoconcepto. Es un primer nivel. Segundo nivel, el adulto mayor sí que está trabajando o ha trabajado mediante, bueno, muchas actividades ya, hacer que retome paulatinamente su labor. Por ejemplo, muy bien, estás en este lugar ya está siniestrado, este lugar ya está inhabilitado, entonces te puedes ir a la casa del familiar que vive en otro distrito, donde va a encontrar pues, todos los medios, las herramientas como para que pueda volver a laborar, volver a recuperar, ¿no? ¿No? Entonces, no se le considera paciente, sino víctima, ¿no? Se considera paciente cuando ya pasó un mes, porque este es el procedimiento técnico. Los primeros días del evento y post-evento, la persona pierde sus cosas, ¿no? Sus víveres, su casa, todo eso. Entonces se da la primera asistencia. Agua, techo, víveres, como decir, medicamentos. Pasados 15 días o casi el mes, ¿ya? Es natural que la persona experimente sintomatología, alucinaciones, pensamientos irrelevantes, pensamientos catastróficos. Eso es natural, eso es algo normal, que va a aparecer en esos primeros días, ¿no? Cuando ya sigue la secuencia, pasados 15 días, casi el mes, y ya empieza a tener un descontrol de su sistema emocional, entonces ahí sí ya cabe la intervención psicológica. Por eso nosotros, como psicólogos, estamos en el equipo de segunda respuesta. El equipo de primera respuesta para la intervención de un primer auxilio es el bombero, como Cruz Roja sí lo podemos hacer, el personal médico, etcétera, etcétera. Entonces, para tener la activación de primer auxilio psicológico, tenemos que esperar los primeros días que pasa cuando ya la persona tiene los requerimientos básicos de saneamiento, repito, agua, techo, víveres, medicinas, viene ya la activación del tema de contención emocional, de primer auxilio psicológico, ¿no? Eso requiere también de otras estrategias. Una vez que hemos hablado, hecho el primer contacto, no es una entrevista formal, ¿no? Porque a veces a la persona afectada la vamos a encontrar sobre una silla, sobre un sofá, cuando hemos ido a las casas, por ejemplo, o lo vamos a encontrar en una carpa, lo vamos a encontrar llorando, lo vamos a encontrar en silencio, lo vamos a encontrar muy afectado,
no se puede hacer ninguna entrevista en esas condiciones. Tenemos que respetar su silencio, tenemos que respetar que la persona desahogue, porque a veces, ok, venimos así a tratar de conversar, la persona no quiere hablar, entra en silencio, hay que respetar su momento de silencio, respetar su momento de dolor, ¿no? Entonces, en ese momento, de hecho va a haber otro informante allí que nos va a decir cómo se siente, cómo está, ¿no? Y allí es donde vamos a decirle, muy bien, vamos a tratar de contactarlo con entidades para que puedan darle la ayuda necesaria. No podemos comprometernos directamente porque sería muy iluso, ¿no? Muy iluso. Muchas veces la persona adulta mayor está muy sensible, ¿no? Necesita que se le escuche, necesita que se les hable, necesita él desahogar una pena, un dolor, ¿no? O un recuerdo que ha tenido quizás de más antes, ¿no? Un lamento, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos que escuchar, no entrar en comparaciones, no entrar en usar una jerga que no corresponde, sino que como profesionales de la salud, ser asertivos, ¿no? Y es más, cuando entramos a una conversación, no necesariamente una entrevista, tenemos que ponernos a su nivel, ¿no? Mirarle a los ojos. Si él está sentado, nosotros procurar sentarnos. Si él está en una posición de que necesita estar semi sentado, bueno, nosotros estamos, o sea, no entrar en un plan de imposición, como decir, el que va a intervenir arriba y el paciente abajo, no. Tenemos que entrar a su nivel horizontal, ¿no? Es una forma asertiva de comunicación, ¿no? ¿Qué otra cosa? En el primer auxilio psicológico buscamos promover el soporte familiar, ¿no? Entonces nosotros le vamos a decir, muy bien, vamos a procurar comunicarnos con sus familiares directos, hijo, hermano, un pariente que a lo mejor en ese momento no vive allí, no está allí, ¿no? Vamos a tratar de ubicarlo para que mediante conversación telefónica después, ¿no? O posibilidad ya de que pueda retornar o mudarse a otro distrito, lo puede hacer, ¿no? Entonces, como decimos, los objetivos centrales, restablecer la capacidad de afronte mediante la preparación para que en las réplicas que haya puede estar mejor eh, preparado para la expresión, de cómo afrontarlo. Segundo, ¿no? Eh, darle apoyo mediante la posibilidad de una contención familiar, ¿no? Un tercer objetivo, los contactos que se va a establecer con algunas instituciones que puedan continuar con el apoyo complementario o el monitoreo, ¿no? También vamos a evaluar allí, en nuestra intervención, ¿no? Si hay o no presencia de conductas autodestructivas, ¿no? Porque ha habido casos en que el adulto mayor, por su edad o porque tiene comorbilidades previas, ¿no? Una hipertensión, una diabetes, una retinopatía, o está discapacitado, ¿no? Por decir, puede entrar en un plan de lesiones, ¿no? Querer cortarse la vena, o ha intentado matarse, o conductas autodestructivas. En esos casos extremos, ¿no? Tenemos que necesariamente comunicarnos con el informante, un informante, y como es una conducta autodestructiva que ya crea una ideación suicida, siempre en la brigada en el equipo hay otro profesional, en este caso el médico psiquiatra, ¿no? Que en este caso ya se tendría que medicar, ¿no? Porque la consigna es mitigar el impacto del dolor, ¿no? Que el paciente bueno, no comete un incidente, ¿no? Que tiene que ver ya con atentar contra su vida. Y si es que lo ha hecho, necesariamente necesita ya otro tipo de intervención, ¿no? El primer auxilio psicológico no es una terapia, no es una psicoterapia, ¿no? Es un primer auxilio psicológico de mitigación de las respuestas de contención que el paciente va a tener, perdón, la víctima, no es paciente, la víctima va a tener para poder afrontar mejor lo que puede venir en cuanto a una posible segunda vez.
De la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, hay una técnica muy útil, la técnica del terremoto. ¿En qué consiste? Si los adultos mayores, mediante un sismo que ha ocurrido en un lugar vulnerable, están ya empadronados, están en una carpa, están en un albergue, una dinámica de grupo, que es una estrategia terapéutica de índole terapéutico, hacemos que forme un semicírculo, le explicamos lo que significa la situación de la naturaleza en el caso del Perú y hacemos una réplica de zapateo, ¿no? Para simular la réplica de un terremoto. ¿Qué se logra con eso? Condicionar al cerebro para que sepa de que la persona, primero, explicarle que el Perú no está libre de una repetición de un evento sísmico, que se llama réplica. Entonces el adulto mayor va a estar preparado, por lo menos en su parte mental, para saber de que no tiene por qué asustarse, no tiene por qué tener un temor significativo porque está en una zona segura, está en un espacio asignado como señales indicativos de seguridad, por decir, y va a estar protegido porque va a estar en grupo, no va a estar solo, ¿no? Eso es una técnica muy utilizada en los adultos mayores como también en los niños, ¿no? La técnica del terremoto. Otro, el teatro. El teatro ayuda bastante para un desahogo mediante una asignación de roles, ¿no? Donde ellos mismos van a sensibilizar una, una situación propia de un incidente, ¿no? Y ellos mismos van a activarse para tomar medidas de precaución. Por ejemplo, ir a un lugar seguro, tomarse los tiempos como para desplazarse mediante corredores, zonas seguras, si que están en una calle, por ejemplo. En la experiencia del CIAM del INSE, que trabajé muchos años allí, en una fecha significativa y alusiva al terremoto de Huaraz, hicimos una práctica de desplazamiento. ¿De qué forma? Hicimos la técnica del terremoto, ¿no? Durante unos minutos, luego, en fila, hicimos de que ellos caminasen por toda la cuadra, ¿no? Toda la cuadra del damero alrededor del CIAM del INSE, estoy hablando de hace muchos años, mediante grupo organizado, en ese momento, inclusive, haciendo sonar la sirena, un silbato, simulando la presencia de un sismo, ¿no? De manera serena, de manera segura, sin espantarse, sin entrar en crisis de ansiedad, caminar hacia una zona segura que se le indicaba, ¿no? Y mediante señalécticas, nosotros hacíamos que se desplacen caminando, no corriendo, ¿no? Y hacia un lugar seguro, ¿no? Y no dramatizar, ¿no? Simplemente el acto de desplazarse, de caminar, de ir a un lugar seguro, ¿no? Y de esperar la indicación del término de la réplica, o el término del silbato, ¿no? Que demoró como 5 minutos de que termine ese silbato, y como dice, volver a su lugar, ¿no? O sea, la idea es que el adulto mayor no se sienta con fuerte carga de ansiedad, ¿no? Mediante los ejercicios o la técnica de afrontamiento para la mitigación. Luego, se busca que el adulto mayor sepa de que no está solo, de que en el lugar donde va a estar albergado, empadronado y asistido, va a poder rehacer sus actividades mediante un proceso gradual de reinserción, ¿no? De reinserción laboral, ¿no? Como ocurrió en el caso de Mesa Redonda. En este caso sí fue ocurrido por la acción del hombre, el incendio de Mesa Redonda, que a muchos adultos mayores también les afectó, ¿no? Ahora, el tema de la ansiedad. Una cosa es una reacción de ansiedad producido por un evento adverso que va a ocasionar una suerte de resquemor, espanto,
activación de un bochorno, sudoración, ¿no? O gritar, ¿no? Y ahí es donde se tiene que aplicar a una técnica de relajación y luego hacer que la persona poco a poco vaya restableciendo sus actividades mediante la preparación mental, cognitiva, de que, ok, no te des preocupada porque puede venir nuevamente este evento, ¿no? Ya están preparados, por decir, ¿no? Están psicoeducados, entonces va a ser mucho más difícil de que la persona vuelva pues a tener esa ocurrencia como la primera vez, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que no se debe hacer en el adulto mayor, en este primer auxilio psicológico? Primero, no pensar en patologías. El adulto mayor, como toda persona en una acción de un evento adverso, es víctima, no paciente, en un primer nivel. Es víctima y no paciente, no tratarlo como paciente. El adulto mayor viene con una comorbilidad, entonces no patologizar, ¿no? Simplemente es una víctima de un incidente que ha ocurrido por la acción de un fenómeno natural. ¿Qué más no se debe hacer? No, eh, no tomarlo como victimización. O sea, no buscar que el adulto mayor se victimice, ¿no? Una cosa es que hable, se ha escuchado, desahoga, pero no tomarlo como que se está victimizando. ¿Qué otra cosa? Como dije al comienzo, hay adultos mayores, nos ha pasado cuando nos tocó una intervención como colegio de psicólogos hace años a Comaticlia, la zona del límite entre Chosica y Santa Eulalia, cuando visitamos a nivel de visita domiciliaria, subimos a la zona de los Picapedreros, ¿no? Y había un adulto mayor, 60 y tantos años, con sus familiares ahí, se había destruido prácticamente toda la vivienda, la cocina, estaba en la sala, estaba semi-echado, y la víctima en este caso no quería hablar, para nada, no quería hablar, solamente miraba alrededor como si estuviera conmovido. Entonces la familiar nos dijo, no quiere hablar porque está en crisis, no puede hablar, no se le puede forzar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una suerte de observación, preguntamos al informante, ¿no? Del lugar, o al representante del lugar, ¿no? Cómo está, qué le ha pasado, todo eso, ¿no? Entonces no se le puede forzar a hablar porque no todos quieren hablar. Entran en mutis, entran en un silencio, ¿no? Puede estar en un shock, ¿no? Eh, Ahora, tampoco pensar de que todo aquel que está en un lugar donde ocurre un evento adverso, friaje, helada, desplazamiento, sismo, huaico, por decir, o población del hombre, se van a traumatizar. Aquí es donde viene el tema cognitivo, ¿no? En Chaclacayo, por ejemplo, cuando un señor, un señor adulto mayor, vio que su computadora, porque había trabajado tantos años, una de las víctimas, ¿no? El huaico se llevó así en serie, la correntada, ¿no? El barro, todo se llevó su computadora, su laptop. Entonces, él dijo, no, no, yo puedo, me dan una computadora nueva, voy a pedir a la municipalidad, yo puedo seguir trabajando, ya he perdido, pero no, la vida no se acaba ahí, lo decía así a viva voz, ¿no? En otras palabras, él no se sentía ni traumado, ni muy afectado, ¿no? Por decir, porque pues, había estudiado una carrera y se sentía con las ganas, con el ánimo de salir adelante, ¿no? Entonces, él no tenía ningún tema de trauma, por decir, ¿no? Entonces, no podemos ir con la consigna de que, todos se van a traumar, ¿no? Hay que ver el grado de trauma, porque hasta el concepto de tipo traumático ha cambiado también, se ha modificado, se ha replanteado, ¿no? Entonces, hay personas, adultos mayores, que van a estar mejor preparadas, mejor con la capacidad de afronte. ¿Quiénes? Por ejemplo, los que tienen la suerte de tener todavía el núcleo familiar en tu casa, está con nietos, con sobrinos, con papá, mamá, que están en buena comunicación, en buena armonía, entonces se cuidan, ¿no? Y aquí, por un punto, la llamada mochila de emergencia, ¿no? Siempre en la casa
tiene que haber una mochila de emergencia, ¿no? Un botiquín de emergencia, siempre, ¿no? En donde provisto, pues, una bolsa con alcohol, agua oxigenada, galletas, agua, insumos necesarios para lo que es atender una emergencia por si se produce, ¿no? Entonces, ¿qué más? En la casa, ¿no? Hablando de la situación de emergencia, porque puede ocurrir, en la casa siempre tiene que haber un corredor de espacio libre para un desplazamiento. Pensemos que el adulto mayor muchas veces se queda solo en la casa. Sus hijos salen, no hay nadie, ocurre ¿qué hacer? Se aconseja no colocarse al lado de los vidrios de la ventana, ¿no? No colocarse al lado de los vidrios de la ventana. Siempre colocarse al lado de las vigas, al lado de las vigas, al lado de las vigas, ¿no? Que es la zona la zona fuerte ahí, ¿no? No estar al lado de los vidrios de la ventana, porque por las esquirlas, por la intensidad del sismo, lo puede dañar, ¿no? Punto dos, no estar al lado de los enchufes de luz, del enchufe de corriente, ni de los toma corriente, porque por ahí, por el impacto, el daño o la frecuencia, la intensidad de un evento adverso, puede haber cortocircuito y bueno, no queremos que haya que se electrocute, ¿no? Entonces no estar ahí. Tercero, siempre tener su llave en su bolsillo, ¿no? Todos tenemos nuestra llave de la casa, ¿no? Nuestra llave de la casa. Entonces, practicar con sus familiares, a ver, abre la puerta de la calle, ¿no? A ver, cierra, ¿no? Entonces es importante que el adulto mayor practique esos ejercicios, porque también hay que ver sus capacidades de desplazamiento. Algunos pueden movilizarse, otros no, ¿no? Siempre se dice, así como cuando algunas personas con discapacidad tienen sus PIN, por ejemplo, yo tengo acá mi PIN, ¿no? Mi PIN de identificación de profesional, ¿no? Tener ahí su PIN, donde se va a decir, pertenezco a un grupo de tal, tal enfermedad, pues, ¿no? Entonces ya, ¿por qué? Porque algunos adultos mayores no pueden hablar, o van a entrar en shock. Entonces, como tienen el PIN, su PIN de identificación, ¿no? Entonces va a ser más fácil para cuando venga el personal, sea defensa civil o el personal, los psicólogos especialistas o el personal de emergencia, no puede hablar, pero aquí tenemos su identificación. Va a ser más fácil, ¿no? Siempre es bueno que el adulto mayor, eh, si ocurre un siniestro, ¿no? Ocurre un evento adverso, no estar la familia de él, estar hablándole mañana, tarde y noche, tipo drama, ¿no? Sino tratar de distender el factor estrés con, llámese, si hay en la casa un monopolio, algo distractivo, algo que no sea motivo de drama, ¿no? ¿No? Porque el adulto mayor muchas veces puede entrar en una depresión, ¿no? No dejarlo solo, sino tratar que el adulto mayor pueda estar en permanente comunicación, ¿no? ¿Qué otra cosa? El adulto mayor es importante que tenga una línea telefónica de autoayuda. Es decir, bueno, no sé con quién comunicarme, pero tengo un número, muchos no van a recordarse el celular, pero tienen un teléfono fijo o el número de un familiar, entonces por ahí se puede comunicar, suficiente. No vamos a pedir que el adulto mayor quiera hablar todo lo que desea hablar, porque no es el momento, no es el tiempo, ¿no? Entonces, el primer auxilio psicológico que tiene unos parámetros, ¿no? De lo que es observar, observar el entorno, el contexto de lo que voy a intervenir. Segundo, escuchar lo que el adulto mayor me va a decir con su expresión, con su voz, con sus gestos, con su mirada,
con su postura, que puede ser con su silencio, puede ser con su expresión emocional reactiva, ¿no? Puede ser inclusive con enojo, o sea, muchas manifestaciones emocionales, ¿no? Y el conectar al adulto mayor de que en ese momento no está solo, sino que hay un grupo de personas que desean ayudar, ¿no? Desean cooperar. No tomarlo como compasión, sino como una ayuda, como una acción de solidaridad, ¿no? Y que no está solo. El contacto con entidades, instituciones, personas que lo van a tener a bien para poderlo reintegrar, ¿no? Entonces son procedimientos específicos que en la práctica se tienen que hacer. Ahora, hay otro punto también. El adulto mayor eh, se va a presentar muchas veces con cierta hostilidad a la ayuda. Esto pasó, por ejemplo, el año pasado en Chosica, pero hace muchos años, cuando muchas veces la ayuda no llega a donde debe llegar, ¿no? La ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones políticas de las autoridades, etc. Nuestro trabajo como psicólogos es la parte emocional. No podemos ofrecer ayuda que no le vamos a dar, ¿no? No vamos a decirle, vamos a procurar proveerle tales cosas, no. Nuestra tarea es restablecer, mediante herramientas resilientes posibles, la capacidad de afronte para mitigar el posible daño que pueda causar una réplica o una nueva acción en un evento adverso. Segundo, orientarlo para que pueda buscar otros lugares seguros en su hábitat, mudándose, irse temporalmente a la casa de un familiar que tenga otro distrito, ir, quién sabe, a una zona de albergue, de parolamiento temporal, ¿no? Y en paralelo, hacer que la persona participe también, mientras está en la zona de afectación, en actividades lúdicas, ¿no? Ya hablé del teatro, deporte también, ¿no? Hablé de juegos recreativos, de tal forma que se distienda esa absorción de carga, ¿no? Que la persona ha tenido cuando vio que perdió todo, ¿no? No va a ser fácil porque, como digo, los primeros 15 días la persona puede manifestar sintomatología, que no es una cuestión clínica todavía, ¿no? Es natural que ocurran manifestaciones de pesadillas, pensamientos malos, ideas irrelevantes. Lo que sí va a ser necesario y pertinente para la asistencia médica es que cuando ha querido suicidarse, ¿no? O tenga pensamiento de muerte, entonces ahí sí ya requiere asistencia médica inmediata. Por eso, precisamente, cuando se va en brigada a una intervención a nivel de una zona siniestrada, ¿no? Una vez que ya hay agua, los servicios básicos, agua, techo, víveres, ahí viene ya el tema psicológico, de que va a aparecer pensamientos, percepciones, alucinaciones, etcétera, etcétera, como una forma todavía natural, ¿no? Algo normal que va a aparecer, ¿no? Pues es un proceso, como digo, de cómo la persona va a asimilar el tema de la afectación del evento adverso. ¿Qué otra cosa más, como para ir terminando? Ya. Es importante que conozca las zonas seguras. Ya hemos hablado de la casa, ¿no? En la casa, la zona segura es donde están las vigas, ¿no? Las vigas en la puerta, la zona de vidrio donde hay ventanas y vidrios no, donde están los enchufes tampoco donde esté la cocina, la lavadora, tampoco. Y siempre es importante que de su cuarto hacia la sala, en las escaleras, todo esté limpio de obstáculos. Porque a veces en las escaleras se colocan cosas, paquetes, cosas viejas, qué sé yo. Entonces no, tiene que estar libre para un proceso de desplazamiento que tenga que hacer, ¿no? Porque hay un tiempo en que ocurre el evento, está solo, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a desplazar? ¿No? Y siempre en la casa, en las juntas vecinales que hay en los distritos,
¿no? Y las zonas rurales o en las zonas comunitarias hay un agente comunitario. Siempre va a haber simulacros. No necesariamente simulacros dados por el gobierno o por el Estado, sino simulacros internos a nivel de la vecindad o a nivel de la familia. La familia se organiza un plan de emergencia, un plan de acción de emergencia. Ok, vamos a hacer un ensayo de un evento adverso, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de la casa? ¿No? ¿Cómo vamos a desplazarnos? Entonces, siempre afuera, ¿no? Va a haber una zona donde hay un espacio de seguridad, ¿no? O ir a un parque, una zona próxima, ¿no? No colocarse al lado del lago porque el lago se puede caer, no colocarse al lado tampoco de la pista porque siempre y cuando sea zona segura, porque si no es zona segura puede haber un atropello, ¿no? Entonces, es necesario que el adulto mayor sea apoyado en las medidas preventivas por los familiares, ¿no? Cuando no hay apoyo familiar, ¿no? Porque algunos son egoístas, algunos dicen, no, ¿para qué si no va a caminar? No. Es más, las personas discapacitadas sí o sí necesitan tener asistencia permanente, en este caso el cuidador, la enfermera o el familiar, ¿no? En silla de ruedas, ¿ok? Van a salir, porque realmente ellos tienen la preferencia a la hora de la salida cuando hay un evento adverso, ¿no? Las personas discapacitadas, las personas que tienen el nivel de vulnerabilidad muy alto, ¿no? No dramatizar el tema, ¿no? No sea, lo que no se debe hacer es dramatizar el tema, ¿no? Sino buscar toda manera de distenderlos, ¿no? Para que no, por lo menos puedan dormir con cierta, entre comillas, cierta tranquilidad, ¿no? Porque realmente la primera noche van a ser muchas pesadillas, ¿no? Y probablemente necesiten darle cierto tranquilizante, que en este caso ya lo tiene que hacer el médico, ¿no? Siempre en toda brigada de intervención hay un médico, ¿no? Hay un médico el cual va a dar las recomendaciones pertinentes, ¿no? Ahora, el primer auxilio psicológico del adulto mayor es importante la comprensión y la paciencia también, porque el adulto mayor por momentos se muestra muy hostil, muy reticente, eh, o no reconoce, no va a valorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque está ya con toda una carga, ¿no? De la vida, de mucha frustración, muchas decepciones, está solo, no quiere saber nada, entonces se siente como, bueno, pues o arrinconado por la familia, pues lo trata mal. Entonces, ahí donde nos toca, en la psicoeducación preventiva, con los familiares, ¿no? Con las personas cercanas a su entorno, ¿no? Mediante charlas, mediante capacitaciones, ¿no? Hacerle ver la importancia, la necesidad de que toda persona necesita tener la medida de precaución pertinente, ¿no? Antes de que ocurra un evento, ¿no? Y después que ocurre un evento, ¿no? Eh, reubicarlos, empadronarlos, desplazarlos a una zona segura, ¿no? Ahora, el momento de la intervención terapéutica, psicoterapéutica, ya viene después, porque hay casos de personas, por ejemplo, mesa redonda, que hubo muchos casos de adultos mayores con el incendio, en este caso ya por acción humana, que requirieron terapia, en este caso terapia cognitiva conductual, que es la más efectiva, monitoreando ya secuencias de tareas, trabajos, acciones de relajación, lúdicas, etcétera, etcétera. Ya otro tipo de trabajo, ¿no? Cuando la persona no supera el trance de un tiempo prudencial de por lo menos un mes a la situación del post-evento, ahí donde ya requiere un trabajo distinto, ¿no? Porque tampoco debemos dar que la persona el asistencialismo, eso tampoco ayuda. La persona tiene la capacidad para saber autoprotegerse, saber darse cuenta. Yo sé que el enchufe me va a producir cortocircuito, entonces yo sé que no debo estar al lado de los enchufes, sé que no debo estar al lado del gas, sé que no debo estar al lado de los vidrios, sé que no debo estar al lado de todo lo que es artefactos eléctricos. Entonces, ya el adulto mayor ya se va a autorreconocer qué medidas de autoprotección también hacer a la hora de que se produce un evento adverso, ¿no? Bueno, termino con esto.
No es fácil eh, cuando se trata de personas que por una situación de grupo etario, ¿no? Han perdido todo. Vemos que les cuesta restablecer su equilibrio emocional, les cuesta restablecer su nivel su hábitat, ¿no? En cuanto a, porque ya se acostumbró a la casa, se acostumbró al lugar, se acostumbró a los amigos, le es difícil mudarse, le es difícil desplazarse, pero cuando se le explica de que por situaciones de seguridad de la vida misma, del hábitat, que puede comprometer seriamente su calidad de vida, entonces es necesario que por un tiempo, como medida de precaución, bueno, tiene que salir del lugar, ¿no? Entonces viene ya un tema de reacondicionamiento. De ahí donde el psicólogo también ya va a intervenir ante un proceso, en este caso conductual, que es más efectivo, para monitorear. ¿Qué significa monitorear? Bueno, cada cierto tiempo visitar el lugar o preguntar, ¿no? O llamar para ver cómo ha ido, cómo está, cómo sigue, forma, ¿no? De poder estar conectados, ¿no? Bien, eso es lo que podríamos comunicar sobre el tema, los primeros psicológicos, los primeros psicológicos del adulto mayor. Muy bien. ¿Algún comentario Sí, por favor? gracias, Juan, Abel, muy didáctico la explicación y veo pues que pones en práctica pues tus conocimientos que tienes de auxilio en caso de desastres. Vemos pues que, como dices tú, se aplica primero pues la pirámide de Maslow, ¿no? Que es las necesidades fisiológicas, o sea, el agua, la alimentación, que es lo básico como primera Sí, intervención. Luego viene el techo y todavía vemos que la parte, digamos, como tú dices, de aplicación terapéutica viene después, ¿no? Pero primero hay que cubrir las necesidades así. fisiológicas, las básicas, ¿no? Veo que también existe un protocolo de intervenciones. Sí, Por otro lado, el adulto mayor necesita una terapia de acompañamiento para que vea que no sí, está solo, que alguien lo claro, está claro, sí, siempre claro. dirigiendo y acompañando, ¿no? Y por último, dice que yo te pregunto, ¿no? ¿Qué tiempo toma una brigada de permanencia ante un desastre? Ya, primera pregunta. Y otra pregunta sería, vemos que hablamos siempre de vulnerabilidad. El adulto mayor es vulnerable. Pero ¿cómo se comporta el adulto mayor frente, ¿no? O comparándose como los niños o como los jovencitos? ¿Quién es el que tiene mayor vulnerabilidad? Y cómo se comporta el adulto mayor en comparación con los demás? Por su experiencia, como dice, por su eh, eh, acontecimientos que puede haber pasado, ¿no? Claro que hay sufrimiento, pero lo afronta mejor que los niños, que los jóvenes. ¿Cómo se comporta eso? ¿Y qué Ya, tiempo permanece la brigada? Sí. bien. En la primera pregunta, eso también nos ha pasado por la experiencia que tuvimos en Moyopampa, cuando hubo el fenómeno del niño, antes de la pandemia, estamos hablando, eh, que hubo una intervención multidisciplinaria, ¿no? El Ministerio de Salud nos convocó, fuimos a Moyopampa, a la zona de Rayito del Sol, bueno, por el Huayco, ¿no? Aquella vez. Eh, Se nos explicó. La primera acción que tiene un psicólogo de emergencia, un psicólogo, bueno, yo soy psicólogo clínico emergencista, el primer acción psicológico es tener un mapeo epidemiológico, un mapeo, para contestar la pregunta, un mapeo epidemiológico de las condiciones demográficas y de hábitat de la población que está en una zona de riesgo, por ejemplo, en la ladera de un río, en este caso el río Río, o está en la pendiente de un cerro, por ejemplo, Pedregal en Chosica, ¿no? En cada cierto tiempo se activa las quebradas por las lluvias, cada cierto tiempo, eso es algo que se sabe. Entonces, eh, ¿qué pasa? Al hacer el mapeo encontramos que dentro de la población, del grupo etario, va a haber adultos mayores. Unos están con familia, otros están sin familia, ¿no? Y mediante el estudio
psicosocial, ¿no? Que ya la municipalidad del lugar previamente ha empadronado, ha hecho un censo de quiénes viven ahí, cómo viven ahí, ¿no? Y si ocurre el evento adverso, como te dije, hay un EDAN, o sea, una evaluación de necesidades a nivel físico, casa, bienes, todo, y un EDAN en salud mental. Un EDAN en salud mental, donde el psicólogo y el psiquiatra, en otro momento te paso el documento, en PDF, donde nosotros los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? El EDAN en salud mental tiene que ver con la aparición de sintomatología. La aparición de sintomatología, en algunos casos van a ser malas. Por ejemplo, en Mesa Redonda me tocó estar 3 años ahí, intervención morgue, cementerio y fiscalía, para reconocimiento de prenda y hacer intervención ya 3 años. Violencia, ¿no? Porque el adulto mayor, estamos hablando de personas que en vida pues, están frustradas, están decepcionadas, aparte de que perdió su casa por el incendio en esa redonda, que fue por acción del hombre, eh, se separó, enviudó, qué sé yo, o hubo un maltrato. Entonces, ahí aparecen situaciones eh, eh, como sentimientos encontrados, violencia, en algunos casos sienten alcoholismo, mucha depresión, ¿no? El adulto mayor es muy vulnerable por el tema de la depresión. ¿Por qué? Por el tema de la edad, ¿no? Muchos adultos mayores que, tanto a nivel de lo que hemos encontrado en esa redonda que hemos evaluado, como el año pasado cuando fuimos a las intervenciones como colegio en Cieneguilla, hemos ido en el lado de Chaclacayo, hemos encontrado que muchos de ellos, no, como algunos han sido desapegados de la familia, ¿no? Están solos, entonces muy sensibles a la depresión, a tristeza, ¿no? Al llanto. Vieron que el Huayco se llevaba todo, por lo menos en Chaclacayo se llevaba todo, porque activó la quebrada del Huascarán, ¿no? Y prácticamente ahí fue muy sensible al dolor, llorando, sufriendo, no sabía qué hacer, entró en una situación de crisis de tipo depresivo. Digo crisis de tipo depresivo porque ya teníamos que, en unos casos extremos, llamar al psiquiatra para medicarlo, porque lo que no se quiere es que entre una ideación suicida, ¿no? Por decir. Entonces, el adulto mayor, y aparte, la comorbilidad es persistente. Muchos de ellos encontramos dentro del perfil epidemiológico, donde se hace un censo eran de salud mental, ¿no? Indicadores de retinopatía, discapacidad motora, en algunos casos tenían problemas de artrosis, problemas de artritis, bueno, muchos problemas de comorbilidad, ¿no? Y algunos asociados a polifarmacia. Entonces, agregado a un evento adverso, ¿no? La palabra depresión, que es muy negativa, hace que baje su sistema inmunológico, baje su capacidad, su intencionalidad. Bueno, ¿para qué me voy a mover? ¿Para qué me voy a desplazar si igual voy a morir? Muchos de ellos decían. Igual voy a morir porque ya perdí todo. Se me ha ido la computadora, se me ha ido el mueble, se me ha ido, mi familia me ha abandonado. O sea, muchos de ellos tienen esa expresión, un demacramiento en su semblante, una tristeza, y entran en un vacío. Entonces, más difícil es restablecer el equilibrio emocional, restablecer el autoestima en un adulto mayor que un niño. ¿Por qué? Porque los niños, por su capacidad vital, corporal, muchos no tienen enfermedades, están sanos, ¿no? Puede más fácil desplazarse, más fácil inclusive el juego, ¿no? La parte lúdica, es más fácil ellos restablecer su equilibrio interno, ¿no? En cambio, el adulto mayor ya uno dice como que le pesa, ¿no? Ya tengo tantos años que voy a vivir, ya viví lo suficiente, se muestran hasta obstinados, no quieren ayuda. Entonces, la pregunta del colega es, el adulto mayor es mucho más vulnerable, mucho más sensible, ¿no? Obvio. Y en primer lugar, a los temas de tipo depresivo, ¿no? En segundo lugar, no es fácil reconectar al adulto mayor con la familia, porque muchas familias los han abandonado, muchas familias los han, ah, ya, bueno, está ahí, ¿para qué me estorba? O muchos me lo han dicho así, el año pasado pues tuvimos una intervención como colegas psicólogos. Entonces, ahí donde nosotros actuamos como facilitadores para darle la contención emocional, ¿no? Y también buscar la contención familiar, un primo, un sobrino, un alegado, ¿no?
puede ir y la contención psicosocial la va a dar el vecino, o cuando va a un lugar donde está albergado, empadronado, ¿no? Entonces, poco a poco va a procurar restablecerse. No es fácil porque eso requiere un tiempo. Ahora, el tiempo que permanece la brigada, hay una palabra que lamentablemente existe: presupuesto. Y política de Estado, como salud pública, ¿no? Es como decir, si la depresión es o no considerado problema de salud pública, monitorear. ¿Qué significa monitorear? Que cada cierto tiempo tenemos que ir como grupo, desplazarnos. Aquí viene la movilidad, el presupuesto, la logística, porque nosotros hemos ido con nuestros propios recursos, ¿no? El ministerio no nos da ningún recurso, nosotros no proveer los materiales de juegos, material de teatro, material, o sea, la parte logística, ¿no? ¿Por qué? Porque el adulto mayor necesita distensión en ese momento de crisis, distensión, ¿no? Vamos a buscar apoyar, ¿no? Pero distenderlos también, mediante un juego, un monopolio, palitroque, crear unos espacios de distensión para que por unas horas el adulto mayor no se sienta desconectado, por decirlo, ¿no? Y que es tan importante como cualquier persona. Entonces, va a depender del presupuesto, va a depender de las acciones de monitoreo que se dé en cuanto a, por ejemplo, hay casos de, por ejemplo, en el terremoto de Pisco, nos tocó ir en 2007 también como otro grupo de psicólogos emergencistas, y vimos que hay muchas casas, muchos albergues, ¿no? Antes decía el CRIRSA, pero la reconstrucción del sur tiene su nombre, que no han podido ser ubicados porque permanecen allí por un tema político. No han podido ser reubicados. No hay presupuesto para reubicarlos. No hay presupuesto para desplazarlos, ¿no? Y otro por cuestiones ya propia de su costumbre. No quiero, yo estoy acá y acá me quedo, ¿no? Porque ¿a dónde voy a ir? Allá no tengo amigos, allá no tengo mis nietos, acá me quedo, ¿no? Entonces es un tema de sensibilización, concientización, por decir, ¿no? Pero todo pasa por un presupuesto y por una política, sea de Estado, una política de acciones a nivel de cooperación del grupo. O sea, el grupo tiene que intervenir, ¿no? Un grupo interdisciplinario para cada cierto tiempo, llámese visitas, llámese, bueno, indagar, ¿no? ¿Qué se ha logrado? ¿Cómo se está avanzando eso? Y hacer los ajustes pertinentes. A la segunda pregunta, bueno, creo que ya lo contesté, que Sí, el adulto sí, mayor es el más vulnerable, ¿no? Por el tema no, de sí, la depresión, ¿no? sí, Eso jala más a la baja del sistema inmunológico y al bajoneo propio del estilo de vida, y ya pues es lo más difícil, es lo más difícil. Por eso muy que el bien. adulto mayor tiene que estar desconectado, por decir. Bueno, Muy bien. eso es lo que quería preguntar. Te agradezco bastante, Abel. Ha sido una exposición muy completa y nos ha Sí, permitido pues aclarar unos conceptos que nos faltaban para poder hacer nosotros también una intervención en el adulto mayor. Y pues, Gracias, Abel. importante, muy muchas importante de todas gracias. maneras el aporte, muchas gracias. A ver, Sí. Y un y bueno, comentario de usted, colega, señor Lima, un comentario final. ya, no, no, bueno, Sí, básicamente, yo creo que las reacciones de las personas ante una situación catastrófica que nadie espera, ¿no? Es bien difícil de sobrellevar, ¿no es cierto? Sí, Obviamente. Y para cualquier persona de cualquier edad, diría yo, ¿no? Cualquier persona puede realmente ser impactado cuando hay un sismo fuerte, por ejemplo, ¿no? Porque incluso cuando hay un sismo de mediana intensidad, la gente se asusta, ¿no? Y sí, sale de sí, sus sí, casas. O sea, te imaginas de un sismo considerable y una persona, por ejemplo, porque hay que destacar una cosa, hay personas mayores que tienen dificultad para movilizarse. Ese sí, es el punto más crítico de todo, como lo sí, ha sí, sí. dicho, sí, como bien sí. lo ha expresado Abel. Y bueno, agradecerle nomás su participación, Abel, y bueno, que sigas adelante. Y bueno, vamos como siempre, yo tengo que informar a todos, a las personas, las cosas que ya vienen. Sí. Más o menos, por ejemplo, Me el permite, me día... permite, sí, me permite Ajá, un punto que me está a olvidando. ver si, Hay adultos sí, mayores que tienen discapacidad evidente, entonces la silla de ruedas tiene que ya. estar siempre una persona con discapacidad. Otro, Ujú, un balón de oxígeno también, ujú. ¿no? Un botiquín de primeros auxilios en el caso del adulto mayor tenga contingencias y necesite inmediatamente medicamentos,
¿no? Ujú. O sea, esos son algo que está imprescindible el adulto mayor esté en esa situación, ¿no? O sea, no dejarlos solos en todo momento. Eso es lo que quería avisar. Bien, Muy bien. bien. Entonces, ya el día de mañana tenemos en el programa gerontológico sabatino, vamos a presentar a la iniciativa empresarial de Cuidomi, ya que está conducido por el ingeniero Sergio Herrera, y justamente con ellos también vamos a realizar un evento muy importante en el auditorio de la Universidad Católica, que está ubicada en Plaza San Miguel, en el cual también estará presente como panelista el licenciado Juan Campaña. Estaré también, bueno, también estará la doctora Mercedes Viera, y, ¿no? Que es justamente por el tema de derechos, y también estaré yo ahí y la ponente que va a ser la neuropsicóloga Catherine, no, perdón, Cristel Pacheco. Ella es la ponente que va a estar ese día abordando el tema. Quiero que lo visualicen, a ver si se puede acá visualizar, a ver, el evento. Ah, aquí está, acá está la imagen. Eso es presencial, ¿no? Pueden los Sí, invitados sí, que se pueden inscribir, ¿es un sí, sí. auditorio o es virtual? ¿Cómo es la presentación? No, 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 esto es presencial, pues estamos hablando del presencial, espérate, a ver que abra, a ver, que abra la imagen, que todavía no aparece la imagen. A ver, bueno, no sé qué pasa porque no sale. Debe ser por lo que está un poco pesada a ver, ahí está la imagen. ¿Ve? A ver, dice, derribando mitos sobre el deterioro cognitivo. Prevención, manejo, acompañamiento. Ahí indica justamente la neuropsicóloga Cristel Pacheco, hasta primero, que ella es directora del Centro Psicológico Neurocare. Ahí estamos viendo también a Juan Campaña como coordinador de la Unidad de Psicología de la Central Gerontológica Internacional. También estamos viendo a la doctora Mercedes Viera como especialista en derechos sociales de la CGI y el director de la Central Gerontológica Internacional. Hay que inscribirse, sí, hay una inscripción, y ya saben que va a ser a las 6:30 de la tarde, el 5 de diciembre, a las 6:30 de la tarde y hasta las 8 de la noche ese día. Así que los esperamos a los que ¿Qué puedan. es, más o menos qué capacidad tiene ese auditorio? ¿Para cuántos? Todavía no lo conozco, la verdad. Todavía no lo. También voy a Ya. conocer. No, es Yo que también. justamente me estaban preguntando si la inscripción es para ir o es que iba a ser virtual, No, no, no va a ser virtual, va a ser presencial. Definitivamente. presencial. Ay, entonces, Sí, ya, este es lo del sábado, justamente lo que estábamos diciendo. ya. eh, Justamente la empresa Cuidomi, ¿no? Nos va a ilustrar acerca de sus sistemas de trabajo, y justamente aquí tenemos al ingeniero Sergio Herrera, que es el gerente, y que va a estar también con nosotros ese día, mañana precisamente, mañana al mediodía. Y con respecto al día martes, vamos a tener dos temas súper interesantes que tienen que ver, espérese, justamente con las políticas públicas. Acá está. Sí, el tema es elitismo, difusión y políticas públicas en el ámbito gerontológico. Este primer tema, elitismo, es justamente porque es una crítica que estamos haciendo a que el conocimiento debe ser abierto, ¿no? O sea, la libertad que debe tener uno para la información y el conocimiento de estos temas que son tan importantes, y también, por supuesto, la difusión necesaria, y cómo las políticas públicas deberían originar acciones promotoras, ¿no? Más precisas, más como que realmente produzcan cambio, ¿no? Ese es lo importante. Con respecto ese es con respecto al programa del día martes. Y bueno, para cerrar el tema de los eventos,
En Vanguardia Gerontológica, la unidad de Vanguardia Gerontológica va a sustentar sus conclusiones de revisión conceptual de más de 3 años que ya viene elaborando y la va a presentar en un evento público que va a ser el 14 de diciembre. El 14 de diciembre, entonces, estamos realizando la sustentación de las conclusiones que van a haber 12 temas básicos, fundamentales, que tienen que ver con vejez, envejecimiento, personas mayores, políticas públicas, 12 temas importantísimos en la cual todos los integrantes de la unidad, que somos 5, vamos a estar exponiendo más o menos entre las 10 hasta la 1, más o menos, que debe durar el evento de sustentación. Muchísimas gracias entonces nuevamente Gracias. a Miguel y a Juan. Muy bien. O Gracias, sea, Luis. Gracias, vamos a Abel. ver presencialmente, Ya. ahora nos vamos a ver presencialmente. Ya nos vemos, amigos. Gracias, Esta Abel. semana, Luis, ya te empieza.